Acá tenemos algunos productos naturales. Tenemos al... Un momentito. Muy bien, entonces... Acá hay algunos productos naturales de los alquenos. Tenemos al eteno, por ejemplo, que es una hormona que madura tomates. Y por acá tenemos una especie de alquenos que serían los terpenos. Tenemos al limoneno, al felandreno, multideno, muscaleno, que son una especie de terpenos que tienen insaturaciones tipo doble enlace dentro de su estructura. Esto vamos a llamarle 3.21. 3.21 productos naturales. Pasamos al siguiente. El beta-caroteno también es un insaturado, un alqueno poliinsaturado. Acá tenemos al 3.22, el espectro infrarrojo. El espectro infrarrojo de los alquenos se caracterizan por presentar dentro de su estructura al pico entre 1600 y 1700 más o menos, que corresponde al doble enlace carbono-carbono. Y este pico muy cercano a 3000, que corresponde al doble enlace carbono-enlace hidrógeno. Esos son el espectro infrarrojo correspondiente a una molécula de un alqueno. Chicos, por favor, en cualquier momento que deseen participar, me avisan. No estoy viendo si alzan la mano o no. El valor de IDH de los alquenos depende de cuántos dobles enlaces hay. Por ejemplo, acá el muscaleno tiene un doble enlace, por lo tanto su valor de IDH es 1. ¿No? 3.23. Este sería el 3.23. 3, el IDH, índice de deficiencia de hidrógeno de los alquenos. Acá tenemos 3.2.4, nomenclatura de alquenos. Tenemos algunas reglas. Por ejemplo, la regla 1 dice que los alquenos pues terminan en eno. Eteno, propeno. Se hizo la regla 1. La regla 2 dice que debemos citar el nombre del hidrocarburo principal y comenzar la numeración desde el extremo más cercano al doble enlace. Por ejemplo, en este caso, acá empezamos por la derecha para que el doble enlace esté en la posición 1. Sería 1-buteno. En el segundo ejemplo, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Acá el doble enlace está en la posición 2, 2-hexeno. Acá el doble enlace está acá en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos un grupo propil. Grupo propil. Serían 2 propil, 1 hexeno. Hay otra forma también de ponerle el nombre. En este caso, por ejemplo, sería el boot, la ubicación, eno. Sería ex, ubicación 2, eno. Y acá sería 2 propil, tiene 6 ex, está en 1, hexeno. Entonces, esas son las dos formas como podemos darle nombre al alqueno. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Gracias. La regla 3 nos dice que hay que enumerar a los estudiantes en orden alfabético y si hay más de un doble enlace, usar la terminación dieno, trieno, y en los ciclos alquenos usar el doble enlace siempre, el doble enlace siempre ocupa la posición 1 y 2. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Posición 1, posición 2, 3 y 4. Empecé por la izquierda porque acá el doble enlace cae en 1. Por la derecha también hubiese caído en 1, pero en este caso, como los dos caen en 1, ya vemos el radical. Sería 1 y 2. 2-metil, 1,3-butadieno. O si usamos la otra, sería 2-metil, but, 1,3 dieno. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. Ahora, en los cicloalquenos dicen que el doble enlace siempre ocupa la posición 1 y 2. Entonces acá vamos a analizar este ejercicio. La regla dice que el carbono, en un ciclo alqueno, el carbono o el doble enlace ocupa la posición 1 y 2. Entonces vamos a ver este ejemplo. Si yo numero a este como 1, este tendría que ser 2. Este tendría que ser 3. Este tendría que ser 4. 5. Ahora, eso es siguiendo este sentido. ¿Qué pasa si sigo el otro sentido? A ver, vamos a ver. Ahora, a este de abajo le voy a llamar 1. A este de abajo le voy a llamar 1. A este de acá le voy a llamar 2, 3, 4 y 5. Entonces el azul está yendo de esta forma. En ambos casos, el doble enlace está en 1 y 2. Pero ¿cuál sería la forma correcta? ¿Con el azul o con el rojo, chicos? Con el azul. Con el azul. A ver, vamos a ver. Si fuera con el azul, el metil queda en 2 y queda en 3. Dimetil,
dimetilciclohexpenteno. No estoy indicando la posición del doble enlace porque se supone que está en 1 y 2. Y si usara la nomenclatura roja, entonces acá se llamaría 1,5 dimetilciclopenteno. ¿Cuál sería la correcta, chicos? ¿2,3 o 1,5? El rojo, profe. Correcto. 1,5. 1,5 sería el correcto. ¿Por qué? Porque acá empieza en 1 y acá empieza en 2. Entonces, esto lo hace fallar. Entonces, la forma correcta sería la roja. ¿Está bien? Siempre haciendo que el doble enlace quede en la posición 1 y 2. Por ejemplo, vamos a hacer este de acá. A ver. Este voy a llamarle 1 y 2. Con rojo. Y con azul le voy a llamar 1 y 2. ¿Cuál sería correcto? ¿El rojo o el azul? El azul. El azul, claro. Acá sería, el azul sería 1-metil. No metil ciclohexeno. Ese es correcto. Ahora, acá, en este dibujo de acá, el doble enlace tiene que estar en 1 y 2, así que dibujamos en 1 y 2. 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Los dobles enlaces están en 1 y está en 4, por eso es que se indica acá hexadieno. Esto también se pudo haber llamado ciclohex 1,4 dieno. ¿Ya, chicos? Bien, avancemos. Algunos nombres comunes. El nombre común del eteno es el etileno. Del propeno es el propileno. Creo que hay alguien que quiere entrar. Vamos a ver. Admitir. Tengo en clase 65. Ustedes son 72. Ustedes son casi la mayoría. Ya. Estábamos viendo nombres comunes, ¿no? Tenemos ahí el etileno, el propileno, el isobutileno, que es el 2-metilpropeno, el isopreno, que es el 2-metil-1,3-butadieno. Este es el monómero del caucho. Tres, dos, cuatro. Punto 2.5. Sobre la estructura del doble enlace. Sobre la estructura del doble enlace vemos que el átomo de carbono tiene hibridación sp2 y se une con el otro átomo de carbono mediante hibridación también y con otro orbital de hibridación sp2, formando un enlace sigma
pero también forma un enlace pi entre los orbitales pz del carbono con el otro orbital pz del otro carbono. También usted observa que se forma un plano en el medio. Chicos, un momentito, por favor, ¿ya? Tengo una llamada urgente. Los grupos metilos alrededor de los carbonos que están unidos mediante doble enlace están en un plano. Los dos que tienen una cuña negra están hacia nosotros, ¿no? Y los dos que tienen cuñas punteadas están detrás de nuestra pantalla. Entonces ahí se ubican dos posiciones, delante nuestro y dos que están detrás nuestro. O también, si quieren verlo, dos que están abajo y dos que están arriba, ¿no? Entonces, esas posiciones son importantes porque luego nos van a permitir entender los isómeros cis y los isómeros trans. Entonces, el isómero cis tiene los dos grupos CH3 en la parte de atrás y dos hidrógenos en la parte de adelante. O sea, los dos grupos iguales están atrás, en un solo lado del plano. Y los otros dos grupos están en el otro lado del plano. Para que el isómero cis se convierta en el isómero trans, tiene que haber una ruptura del enlace pi. O sea que el isomerismo cis y trans se da a través de una ruptura del enlace pi. Y cuando se rompe un enlace y se vuelve a formar otro enlace, pues entonces nosotros siempre hablamos de que se da mediante una reacción química, ¿no? O sea, quiere decir que para que el isómero pi se convierta el isómero cis se convierta en el isómero trans, tiene que haber una reacción química. La reacción química puede ser mediada por luz, puede ser mediada por calor, etc. Entonces, para que el isómero cis se convierta en el isómero trans, se tiene que romper el enlace pi y los orbitales p de uno de los átomos de carbono tienen que girar. Cuando giran, entonces el grupo CH3 que estaba atrás ahora pasa adelante. Entonces ahora tenemos... ¿Dónde estás? Acá estás. Entonces acá tenemos... Vamos a dibujar acá. CH3. Este es el isómero cis. Entonces ahora este grupo CH3 pasa adelante. Y ahora tenemos el isómero trans. Pero tiene que haber una reacción química de por medio. La estructura del doble enlace. Lo vamos a llamar 3.26 isomerismo cis trans. Un ejemplo típico de este isomerismo cis-trans se da en la vista cuando la rodopsina, que es una molécula que está en la pupila de nuestro ojo, es, digamos, que tiene la forma cis, es, digamos, influenciada por la luz roja, vamos a poner acá, por luz roja. Luz roja. Entonces, la luz roja provoca que este isómero cis se convierta en el isómero trans. Este isómero cis se convierta en este isómero trans. Y esta reacción de conversión del isómero cis en el isómero trans es que nuestra lente lo interpreta, o nuestro cerebro lo interpreta como la luz de color rojo. ¿Okay? Entonces eso es lo que sucede
la interconversión del isómero cis en el isómero trans. Chicos, ¿alguna pregunta sobre los isómeros cis, los isómeros trans? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería saber si es que, claro, usted nos dijo que en cis, pues tienes que romper enlace para convertirse en trans, pero hay posibilidad de que en trans tengas que romper enlace para que pueda volverse cis, a Sí. cis o no. Sí, la reacción es en doble vía. Sí, es correcto, sí. Muchas gracias. Ujú. O sea, sí, la reacción puede llevarse a cabo también de la forma inversa. Es una reacción reversible. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el 2.3.7, que trata sobre la nomenclatura EZ. Entonces, primero vamos a ver cuándo se aplica la nomenclatura EZ. Voy a poner acá unos ejemplos. Cuando tenemos este caso 1, dos grupos diferentes en posiciones opuestas, ¿qué tipo de nomenclatura se aplica acá, chicos? Se aplica la nomenclatura cis-trans. Y en este caso específico que acabo de dibujar, ¿cuál de los isómeros es? Trans. Gracias, niña. Vamos a poner un segundo ejemplo. Miren, en este caso, los dos grupos juntos al carbono, a uno de los átomos de carbono, estos dos grupos son iguales. Son iguales. Entonces, como estos dos grupos son iguales, no puedes decir que se trata de un cis o de un trans. En este caso, este de acá no tiene isomería geométrica. No tiene isomería geométrica. O sea, cuando tiene dos grupos iguales, no tiene isomería geométrica. Ahora, pero ¿qué pasa si tenemos cuatro grupos diferentes? Vamos a dibujar ahora. Cuatro grupos diferentes. Por ejemplo, acabo de dibujar un CH3, el carbono doble enlace carbono. Acá dibujo un hidrógeno. Acá dibujo un etil. Y por acá dibujo vamos a poner un OH, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y acá voy a dibujar isómero. Voy a hacer el CH3, C doble enlace C. Acá no he cambiado nada, pero acá sí cambio. CH2, CH3 y un hidrógeno.
Ya, entonces, fíjense, son dos isómeros, porque acá he variado la posición del CH2H3 con el hidrógeno. Ya, he cambiado la posición. Pero no puedo decir que sí, no puedo decir que es trans porque no son grupos iguales. Entonces, en este caso, se aplica la nomenclatura EZ. No sé si les queda claro a todos por qué no puedo aplicar cis y trans. Profe, ¿podría repetir de nuevo, por favor? Claro, mira, acá los cuatro grupos son diferentes. CH3, OH, H, etil. Son cuatro grupos diferentes. Ahora, este CH3 y este OH se mantienen iguales, pero acá he cambiado la posición del etil con el hidrógeno. Son dos moléculas diferentes, pero como tiene cuatro grupos diferentes, no puedo aplicar la nomenclatura cis y trans. La nomenclatura cis y trans la puedo aplicar cuando son grupos 2 con 2. ¿Está bien? Entonces, acá, el hecho de que los cuatro grupos sean diferentes nos indica de que no podemos, o sea, que debemos usar otro tipo de nomenclatura. En este caso, la nomenclatura EZ. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se aplica la Profe, nomenclatura EZ? Sí, señorita. cuando tiene más grupos funcionales. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál sería la estructura, bueno, cuál sería en este caso la más estable? ¿La cis o la trans? Eso lo vamos a ver en un ratito más. Nomenclatura, estabilidad de cis y trans lo vamos a ver una o dos diapositivas más. ¿Ok? Pero en este caso, ahorita que estamos viendo la nomenclatura EZ, el hecho de que tenga cuatro grupos diferentes hace que no podamos usar cis y trans. Y usemos este tipo de nomenclatura. Y este tipo de nomenclatura se basa en la siguiente regla. Se asigna prioridades a los grupos de los carbonos en el doble enlace en función a su número atómico. Se compara este con este y los de baja prioridad si están en la parte en un lado del plano y los de alta prioridad en otra parte, parecido a lo que sería un cis, se denomina el isómero Z. Z viene de la palabra zusammen, que en alemán significa juntos. Entonces, este sería el isómero Z, isómero zusammen. Cuando los grupos de baja prioridad están en un lado del plano y los de alta prioridad en el otro lado del plano. Por el contrario, cuando los grupos de baja prioridad están uno a un lado del plano y el otro al otro lado del plano, y los de alta prioridad están en lados opuestos, entonces acá decimos que están separados. Este es el isómero E. E viene de la palabra alemana Entjetmen, que significa separados. Entonces ahora nos falta ver cómo designar las prioridades. Entonces para eso vamos a ver este ejemplo que tenemos acá al costado. Vamos a asignar las prioridades en función al número atómico. Vamos a ver, chicos. Listo. Ya. Este carbono está unido un carbono y un hidrógeno. El carbono tiene el número atómico 6 y el hidrógeno tiene el número atómico 1. Entonces, mayor prioridad la tiene el de mayor número atómico. Entonces, de estos dos grupos, ¿cuál tiene la alta prioridad? ¿El hidrógeno o el carbono, chicos? El carbono. El carbono. O sea, que este de acá tiene la alta prioridad. Y por lo tanto, el hidrógeno tiene
baja prioridad. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver acá. Para esto vamos a ir cancelando. Por ejemplo, este CH2 con este CH2 tienen igual prioridad. Entonces pasamos al siguiente. Acá tendríamos que comparar. Voy a reescribir este CH3. Lo voy a reescribir para entenderlo. Y este CH2 también lo voy a reescribir. Entonces, acá era CH3, o sea, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Y acá era CH2, hidrógeno e hidrógeno. Entonces vamos comparando. Carbono, carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, ¿qué nos queda comparar? Nos queda comparar este hidrógeno con este carbono. ¿Quién tiene mayor prioridad? ¿El hidrógeno o el carbono de abajo? El carbono. Entonces, todo este grupo de acá es de alta prioridad. Y por el otro lado, todo este grupo de acá tiene baja prioridad. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿qué tipo de isómero es el que tenemos acá? ¿El E o el Z? ¿Susamen juntos o en Jetmen separados? ¿Eh? En Jetmen, claro. O sea, tenemos al isómero E. ¿Ah? Y vamos a darle nombre, a ver. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3. En 3 tengo el grupo etil. Sería entonces 3, etil, 3 etil. Y esto tiene, en 2 está el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es un hexeno. Hexeno. ¿Mm? Está bien, ese era el nombre. ¿Qué pasó? O si quieren, también pudo haber sido llamado 3-etil. 2. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les quedó claro? Un par de ejercicios más. Profesor, ¿la cadena principal siempre va a ir por donde están los de alta prioridad? No, no. La cadena principal sigue las reglas de la mayor longitud de la cadena, ¿no? 1, 2, 3. O sea, la mayor longitud de la cadena siempre. Pero si fuera el caso que tengan la misma longitud, ¿se empezaría por donde están las más altas prioridades? No, la numeración no tiene nada que ver con la prioridad. ¿Ya? La numeración va aparte. Las reglas para la numeración ya las hemos visto anteriormente.
Vamos a ver un par de ejemplos más para que quede más claro esto. Vamos a ver 3 ejemplos más. Ya. Bueno, entonces, primero este sencillo que está acá. A ver, ¿quién tiene la prioridad? ¿El hidrógeno o el carbono? Carbono. Ya, entonces, este es baja prioridad y este de acá es alta prioridad. Ahora, entre el carbono y el cloro, ¿quién tiene la prioridad? Claro. Cloro, muy bien. Y el otro tiene baja prioridad. ¿Cuántos átomos tiene la cadena principal? ¿O cuántos carbonos tiene la cadena principal? Cuatro. ¿El cloro en qué ubicación está? Chicos, ¿el cloro en qué ubicación está? ¿2 o 3? Dos. 2. Ya. ¿Qué tipo de isómero es? ¿E o Z? E. Es el isómero E. Muy bien. Y terminó el análisis de la isomería EZ. Ahí terminó. Ahora ya vienen las reglas de nomenclatura tradicionales. Ustedes me han dicho que el cloro está en 2. ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 4. ¿Y el doble enlace en qué posición está? Dos. 2. Entonces serían 2 buteno. Si quieren, 2 cloro, but, guión, 2. Listo. Ahora vamos a ver este de acá. Este de acá. Este carbono 1 tiene un doble enlace. Pero este carbono 1 tiene 2 hidrógenos. Entonces, ¿presenta isomería EZ o no presenta isomería EZ este doble enlace de acá? Dado que este tiene 2 hidrógenos. ¿Presenta o no presenta isomería EZ? El carbono 1. En el chat dice que no. El carbono 1 no, gracias, no presenta isomería EZ. Solo el carbono 3 presenta isomería EZ. A ver, antes de ver isomería EZ, ¿cuál sería el nombre de este alqueno? ¿En qué posición está el metil? En 3, ¿no? ¿En qué posiciones están los dobles enlaces? En 1, en 3. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sería penta, dieno. También pudimos haber llamado 1, 3, penta, 3 metil pentadieno. Hasta ahí está la nomenclatura del alqueno, nada más. Ahora, el carbono 3 tiene
isomería es Z, porque tiene un grupo, dos grupos, tres grupos y cuatro grupos. Entonces vamos a analizar el carbono 3. Entre el hidrógeno y el carbono, ¿quién tiene la prioridad, chicos? El carbono. Carbono, muy bien. Entonces, este de acá es baja prioridad. Mientras que este de acá es alta prioridad. Ahora acá viene comparar un carbono. Este de acá lo voy a reescribir. Entonces acá hay un carbono con hidrógeno que se igualan. Y acá este carbono está unido a dos hidrógenos. Y este carbono está unido mediante un doble enlace a un carbono. Esto de acá se sobreentiende como que el carbono estuviera unido dos veces a carbonos. Entonces, ¿quién tiene prioridad? ¿El carbono que está unido dos veces a carbono o el carbono que está unido a dos hidrógenos? De arriba del carbono. Correcto. Este de acá tiene la alta prioridad. Y el de abajo, este de acá, baja prioridad. Entonces, estamos hablando del isómero. ¿De qué isómero, chicos? E. Bien, isómero. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo ya un poquito más complejo. Profesor, disculpe. Sí, le escucho. La página anterior, usted explicó de que el carbono 1 no presentaba isomería, y luego puso que era E. ¿Me podría explicar de nuevo? Es que no sé si que lo ha explicado y se me fue el internet, no me Acá, fastidio. claro, este carbono 1, este doble enlace no presenta isomería de Z. El que presenta isomería de Z es el carbono 3, este doble enlace. Ah, ya, 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 ya. Gracias, profesor. Sí. Ahora vamos a ver un ejemplo donde hay dos carbonos que presentan isomería de Z. Ya está. Vamos a ver esta molécula, chicos. Ya, antes de analizar el EZ, díganme cuál sería el nombre de esa molécula. ¿Por dónde empiezo a numerar? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda. Izquierda, porque si empiezo por la derecha, el doble enlace queda en 2 y el radical queda en 3. Si empiezo por la izquierda, el doble enlace queda en 3 y el radical... Perdón. Claro, el doble enlace queda en 3 y el radical queda en 3. Por la derecha, el doble enlace queda en 3 y el radical queda en 4. Por la izquierda está bien. Entonces sería acá, voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería en 3,5 dimetil
Y los dobles enlaces acá estarían en 1, en 3, 4 y en 5. 3,5. ¿Y cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeno. Ese es el nombre. Ahora vamos a ver si tiene EZ o no. Ya tenemos el nombre. El nombre también podría ser acá es octadieno. Entonces acá sería octadieno. Tiene dos dobles enlaces. Dieno. Ya. Ahora vamos a analizar la nomenclatura de Z. Primero del carbono 3. Primero del carbono 3. Entonces, chicos, este es el carbono 3 y este es el carbono 5. Entonces, en el carbono 3, ¿quién tiene la prioridad? ¿CH3 o CH3CH2? Chicos. CH3, CH2. Ya. Un momentito, por favor. Ya, chicos, disculpen. Entonces, estábamos acá. Ya. La pregunta que les había hecho, ¿quién tiene la prioridad? ¿El CH3 o el CH3CH2? Entre estos dos, ¿quién tiene la prioridad, chicos? CH3, CH2. Perfecto. Este tiene prioridad. Entonces, este de acá tiene alta prioridad. Y por lo tanto, el otro, vamos a dibujarlo de verde, que tiene baja prioridad. Listo. Ahora veamos el carbono 4. Tenemos que comparar hidrógeno con carbono. ¿Quién tiene la prioridad, chicos? Carbono. Carbono. Entonces, este de acá abajo tiene baja prioridad. Entonces, chicos, el carbono 3 y este de arriba es alta prioridad. Entonces, el carbono 3, ¿quién me pueden decir del carbono 3? ¿Es E o es Z? Z. No, sí. Z, perfecto. El carbono 3 es Z. Ya hemos terminado el análisis del carbono 3. Ahora veamos el análisis del carbono 5. En el carbono 5 tenemos que comparar un carbono con doble enlace a otro carbono con un carbono con CH3. Entre estos dos, ¿cuál tiene la alta prioridad? ¿El doble enlace o el CH3?
Un doble enlace. El doble enlace. Por lo tanto, este de acá, perdón, este de acá, el de arriba, el CH3, tiene baja prioridad. Ya está. Y este de abajo, alta prioridad. Ahora, comparemos el carbono 6, hidrógeno con etil. ¿Quién tiene la prioridad? El etil. Etil. Por lo tanto, el hidrógeno tiene baja prioridad, mientras que el etil, como bien han dicho, tiene alta prioridad. Y este de acá es alta prioridad. Entonces, el carbono 5, que tiene los dos de baja prioridad en sitios opuestos, ¿qué es? ¿E o Z? ¿Qué tipo de isómero es? Perfecto. Entonces ya lo tenemos. Eso hay que completarlo en el nombre. Eso hay que completarlo en el nombre. Entonces acá en el nombre, adelante del nombre, tenemos que colocar entre paréntesis que el carbono 3 es Z, mientras que el carbono 5 es E. Entre paréntesis y ya está. Listo. Ya está. Entonces, de esa manera ya tenemos el nombre de un alqueno que tiene dos dobles enlaces que presentan isomería EZ. Si solamente un carbono presenta isomería EZ, no es necesario indicar la ubicación. Pero en el último ejemplo que hemos hecho, como son dos los que presentan isomería EZ, sí tienes que indicar la posición de cada uno de ellos y qué tipo de isomería presenta. ¿Está bien, chicos? ¿Les quedó claro? Sí quedó claro, ¿no? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces ya hemos terminado la nomenclatura de Z. Yo les voy a pasar algunos ejercicios de todas maneras para que puedan practicar. Ahora vamos a otro tema. Nomenclatura de Z le hemos puesto 2.37. Profesor, sería 3.2, no 3. Allá, 3.28 sería entonces este de acá, ¿no? Y el de arriba era 3.27, gracias. 3.27, ya está. 3.28, ahora sí la pregunta que me hizo una de sus compañeras sobre la estabilidad. Estabilidad de alquenos. Ya. En general, los isómeros cis son menos estables que los isómeros trans. ¿Y a qué se debe eso? Si usted ve acá los grupos metilos alrededor del doble enlace en posición cis, se traslapan, existe tensión estérica, o sea, tensión de repulsión entre dos grupos grandes, mientras que en el isómero trans, los grupos metilos no se traslapan, están separados. Y por lo tanto son más estables. Entonces, chicos, vamos a hacer una pregunta acá. Cuando nos hablan de las grasas, hay dos tipos de grasas, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. ¿Cuál de las dos nos recomiendan consumir? ¿Las saturadas o las insaturadas, chicos? Insaturada. O sea que no. Son muy estables. Muy estables. O sea, no se degradan. En las insaturadas tenemos dos. La cis
y las trans. A ver, cuando hacen las propagandas, ¿qué dicen? ¿Cero grasas cis o cero grasas trans? Trans. Trans. Entonces, ¿cuál de los dos es recomendable consumir? ¿Las grasas cis o las grasas trans? Así. Claro, las cis son recomendables, que las trans no. ¿Y por qué? Entre la cis y la trans, de lo que acabamos de ver, ¿qué pasa con las grasas trans? ¿Y qué pasa con la grasa cis? Desde el punto de vista de lo que estamos viendo de estabilidad. Las trans son más estables que las cis. Estables, claro. Perfecto. Las trans son estables, mientras que las cis son inestables. Entonces, desde el punto de vista ya metabólico, ¿qué nos conviene que le pase a la grasa cuando entra a nuestro organismo? ¿Que se acumule o que se degrade? Que se degrade. Correcto. ¿Y quién se va a degradar más rápidamente? ¿Algo estable o algo inestable? Inestable. Inestable. Por eso es que nos recomiendan el consumo de grasas de naturaleza insaturada tipo cis, no grasas saturadas o grasas insaturadas trans. Por eso que siempre recomiendan eso, ¿no? Incluso las margarinas dicen que tienen un alto contenido de grasas trans que son dañinas para la salud. Y las saturadas como la manteca de chancho, de res, se acumulan bastante en nuestro organismo, ¿no? Mientras que las grasas cis, como por ejemplo el ácido del aceite de oliva, aceite de ese tipo, son más bien fácilmente degradables, ¿no? Porque tienen una tensión estérica entre los grupos metilenos que están cerca al doble enlace. Entonces eso hace pues que la molécula se degrade fácilmente. Por otro lado, las trans no, pues las trans como son estables, pues, se acumulan también. Chicos, no sé si les queda claro el concepto de estabilidad de los grupos alrededor del doble enlace. Profe, ¿a qué se refiere con tensión estérica, con la palabra estérico? Estérico viene de tamaño. O sea, hay tensión por el tamaño de los grupos. Los grupos son grandes, entonces, como son dos grupos grandes, se tienden a empujar uno al otro. Entiéndalo como nubes electrónicas grandes que chocan, dos grupos de electrónicas negativas chocan por el tamaño, como son grandes, nubes grandes, y entonces se repelen, ¿no? Se repelen. Estérica viene con tensión del tamaño del grupo. ¿Ok, chicos? Listo. Profe, y el ejemplo que vimos anteriormente que tenía una parte Z y una parte E, ¿qué sería? ¿Este de acá? Sí. Miren, por ejemplo, este de acá sería, como es Z y E, este sería, porque mire, este de acá puede tener, puede tener 4 isómeros. Los isómeros de esta molécula son el 3Z, 5E, este es un isómero. Otro isómero sería el 3Z, 5Z. El otro isómero sería el 3E, 5E. El otro isómero sería, ya están los... ¿hay alguna otra posibilidad de isómero? Creo que ya no, ¿no? Sí, el 3E, 5Z. Chicos, estos 4 isómeros, acá he dibujado uno, pero acá puede tener 4 isómeros. De estos 4 isómeros, ¿cuál sería el más estable? El 3Z5Z, No, entonces el 3C5E. claro, porque ahí está todo separado. Ahí está todo separadito.
Profe, y en caso me dieran a comparar entre otra molécula que sea parecida a esa, ¿en cuál de las dos es más estable? ¿Cuál sería? Bueno, siempre el isómero E es más estable que el isómero Z. Eso es lo único que le podría decir. Por eso que acá el más estable es el 3E5E y el menos estable sería el 3Z5Z. Este que acabo de dibujar tiene igual estabilidad que el otro, ¿no? Que el 3E5Z. Más de eso ya habría que analizar más detalles de la molécula. Pero sí, o sea, los E son más estables que los Z. Los C son similar a los trans, mientras que los Z son similar a los cis, ¿no? Bien. Ok, sigamos por favor. 328, estabilidad de alquenos. Ya, 329. 3.29. Reacciones de alquenos. Chicos, en este punto vamos a parar 5 minutos, por favor, para tomar un poco de agua y continuar. 5 minutos, ya. Un momentito. Aprovechen para ir a los servicios. Imprimen, lo resuelven. Resolver, no solamente marcar. Resolver. Y me lo entregan el día... Bueno, lo pueden dejar en mi casillero hasta el día jueves a las 4 de la tarde. Mi casillero en el Departamento Académico de Química. Pero por favor, resuélvanlo, no solamente marquen. ¿Está clara la indicación, jóvenes? Sí, profesor. ¿Ok? ¿Está clara la relación? ¿Sí? A ver, están escribiendo al chat. Sí, gracias. Muy bien. Listo. Ok. Quedamos entonces. Bien, entonces, mañana vamos a continuar con la clase también virtual, así que vamos avanzando entonces. Ya, continuemos entonces, chicos. Ahora sí vamos a ver ya las reacciones de los alquenos, ¿no? Los alquenos siguen una reacción de adición electrofílica. Entonces, cuando un doble enlace reacciona con un grupo, un halogenuro de hidrógeno, por ejemplo, el bromuro de hidrógeno, el doble enlace, el par de electrones del doble enlace, voy a dibujarlo acá para que lo puedan entender. Ya, así. Vamos a dejarlo así. Entonces, miren, este doble enlace, este enlace doble, enlace pi, eh, puede, digamos, eh, dar el par de electrones, por ejemplo, este par de electrones viene a este carbono, y este carbono queda con, con dos electrones, y al tener dos electrones, está cargado negativamente, entonces estos par de electrones capturan al hidrógeno y permiten que el bromo se lleve su par de electrones. Pero cuando este par de electrones del enlace doble vienen a este carbono de acá queda con carga positiva y forma lo que se llama un carbocatión. El hidrógeno es capturado, acá está, mientras que el bromo, como se llevó el par de electrones, solo tiene carga negativa. Este bromo negativo ataca al carbono positivo y se forma un producto de adición donde se ha adicionado el hidrógeno y se ha adicionado el bromo. Esa es la reacción de adición electrofílica.
dependiendo del tipo de carbono que se pueda formar, puede formarse un carbocatión primario, puede formarse un carbocatión secundario o puede formarse un carbocatión terciario. Ahora, ¿cuál de los tres se forma principalmente? Bueno, analicémoslo. Los grupos R, como ya habíamos visto anteriormente, dan electrones. O sea, esta es una nube que da electrones desde acá. Como acá hay dos grupos R, hay dos nubes que dan carga negativa a un hueco positivo. Y acá, como son tres grupos R, hay tres grupos que le dan carga negativa a un hueco positivo. ¿En cuál de los tres casos la carga positiva del carbono se neutraliza más y por lo tanto se hace más estable? Señores. En la primera. ¿En cuál de los tres el carbono está más estabilizado por las cargas negativas? En el carbocatión primario. En el carbocatión secundario. O en el carbocatión terciario. Dos. ¿Pero su respuesta? El primario, profe. No, porque el primario solamente recibe una fuerza que lo neutraliza. El más estable. Entonces el terciario. El terciario, claro, porque el terciario, el hueco positivo, recibe la influencia de tres grupos R que lo neutralizan. Terciario. Entonces, de estos tres, el que se va a formar más fácilmente es el terciario. Entonces, ahora vamos a ver la regla de Markovnikov, que es una consecuencia de la formación del carbocatión terciario. Miren, de acuerdo a Markovnikov, en la adición de un HX, que puede ser un H-cloro o un H-bromo, el intermediario es el carbocatión más sustituido, o sea, el carbocatión terciario, y no el primario. Entonces, vamos a analizar acá esta reacción. Miren, vamos a analizarlo. Para que reaccione este par de electrones del enlace doble, el par de electrones puede venir hacia este carbono. Si este carbono tiene el par de electrones, este captura al hidrógeno y el cloro se lleva su par de electrones. Entonces, como el par de electrones viene al carbono 1, el carbono 2 que pierde un electrón, ¿con qué carga queda, chicos? Si el par de electrones de este enlace vienen a este carbono, ¿con qué carga queda? Queda con carga positiva. Y como este carbono captura el hidrógeno, acá está el hidrógeno. Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, que el par de electrones no venga al carbono 1, sino que venga al carbono 2. Y el carbono 2 captura el hidrógeno. Entonces, si el par de electrones viene al carbono 2, el carbono 2 captura el hidrógeno. Acá está. Y como el par de electrones ha venido al carbono 2, el carbono 1 queda con carga positiva. Entonces, entre estos dos posibles ejemplos, entre estos dos posibles carbocationes, acá se ha formado un carbocatión terciario.
Mientras que acá abajo se ha formado un carbocatión primario. Dependiendo de dónde se vayan los electrones y dónde entra el hidrógeno, puede formarse un carbocatión terciario o un carbocatión primario. Y de lo que sabemos, de acuerdo a la teoría, ¿cuál de los dos se forma? Primero, ¿cuál de los dos es más estable? ¿El terciario o el primario, chicos? Terciario. El terciario. Por eso es que la ruta de acá, la ruta de abajo no va. Esta ruta no va. La que va es esta de acá. Entonces acá, como el carbono ha quedado, el terciario ha quedado positivo, acá es donde entra el cloro, ¿no? Ahí entra el cloro y entonces ya entró el hidrógeno y ya entró el cloro. ¿Y qué dice la regla de Markovnikov? La regla de Markovnikov dice que el intermediario es el carbocatión más sustituido, o sea, este el de acá. Ahí es donde entra el cloro. Profe, y si la segunda ruta se da, entonces la molécula quedaría tal cual, el cloro ya no se uniría. Si la segunda ruta va, Ajá, acá entra el entonces cloro. la molécula quedaría Sí, el cloro entra en uno acá. O sea, acá. ¿dónde entra? ¿En uno o en dos? La respuesta es entra en dos. En uno no. Ya. Gracias, profe. Ese es un poco el asunto, ¿no? ¿Dónde va a entrar? Vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo acá. Bien. Voy a borrar esto primero. Mira, acá tenemos el doble enlace y la gran pregunta es, ¿dónde va a entrar el bromo? Si va a entrar en uno o va a entrar en dos. Ya, esa es la gran pregunta. Si entra en uno o entra en dos. Sin hacer la mecánica, les puedo decir que va a entrar en el carbono que tiene más carbonos. ¿Cuál sería ese? ¿El carbono 1 o el carbono 2? O sea, el bromo va a entrar en el carbono que está unido a más carbonos. ¿Eso dónde sería? ¿En 1 o en 2? Uy, ¿En 1 o en 2? en una. En 1 está con 2 carbonos, ¿no? Mientras que en 2 está solamente con un carbono. Claro. Va a entrar en 1, efectivamente. Ese va a ser el producto más, digamos, el producto a formarse. Pero vamos a hacerlo. Entonces acá, el par de electrones de esto va a venir hacia el carbono 2. El carbono 2 va a atrapar al hidrógeno y el bromo va a salir. Entonces, si hacemos eso, acá el carbono 1 tiene al hidrógeno y ahora ha capturado a otro hidrógeno. ¿Y el carbono 1 con qué carga queda? Carbono 1. Ya que el par de electrones ha venido hacia 2, 1 ha perdido un electrón, queda con carga positiva. ¿Está bien? Ahora, ¿y qué pasa si el par de electrones lo pongo hacia el carbono 1 ahora? Y el carbono 1 ataca al hidrógeno.
Entonces, si sucede eso, el carbono 2, como ha perdido electrones, queda positivo. El carbono 1, como captura el hidrógeno, queda con hidrógeno. Y acá queda con CH3. Entonces, ¿cuál de estos dos productos es viable? Este tiene un carbono y dos carbonos. Este es un carbocatión secundario. Mientras que este está unido al CH3, está unido a este carbono y está unido a este carbono. O sea, este es un carbocatión terciario. Ahora, entre estos dos, ¿cuál es más estable? ¿Cuál es el más estable, chicos? Terciario. Claro. Entonces, esta ruta no va, esta ruta sí. Entonces, acá va a entrar el bromo. Ese bromo va a entrar ahí. Y como bien habían predicho ustedes hace un rato, el bromo está entrando en el carbono 1. Y el producto formado se llama 1-bromo, 1-metil, ciclohexano. Ahí está. Ese es el producto más estable. Continuamos. Chicos, acá analicemos. Ya hemos visto Markovnikov. Díganme ustedes. Acá tengo un carbono que está unido a 3 carbonos y acá tengo un carbono que está unido a 2 carbonos. ¿En cuál de estos dos va a entrar el bromo? Chicos, usted tiene que decir dónde entra el bromo. Si entra en este carbono que vamos a llamarle 1 o en este que le llamamos 2. ¿Dónde entra el bromo, chicos? 1 está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos. Y 2 está unido a 1 y 2 carbonos. ¿Dónde entra el bromo, chicos? Ah, 1. En 1. ¿Y el hidrógeno? Entonces, ya usted sabe aplicar la regla de Markovnikov. El hidrógeno entra al carbono que tiene menos carbonos y el bromo ingresa al carbono que tiene más carbonos. Porque ahí es donde se va a formar el carbocatión con más ramificaciones. Miren, en el caso de un halógeno,
Los dos entran a los dos átomos de carbono, acá está, a uno y a otro. Y en el caso de adición de agua, es como si fuera la regla de Markovnikov, donde era HBr. En este caso es el H y acá el OH. Sigue la misma regla de Markovnikov. H o H. Entonces, a uno entra el H y el otro entra el OH. Y acá vamos a ponerle que sigue la regla Markovnikov. Otra reacción importante de los alquenos es la hidrogenación catalítica. ¿Ya? En la hidrogenación catalítica, sobre un catalizador sólido, el hidrógeno se fija en el sólido y cuando pasa el alqueno, el hidrógeno se adiciona a los átomos de carbono, hidrogenando el doble enlace y convirtiéndolo en un enlace simple, ¿no? Entonces acá tenemos un enlace doble, mientras que acá tenemos ya enlaces simples, ¿no? Bueno, y acá siempre tengo que hablarles sobre la diferencia entre la margarina y la mantequilla. ¿Cuál es la diferencia entre la margarina y la mantequilla, chicos? ¿Cuál proviene de la leche de vaca? La mantequilla. La leche de vaca tiene grasas saturadas. Mientras que la margarina proviene del aceite vegetal. El aceite vegetal lo que tiene son grasas insaturadas, o sea, con dobles enlaces en cis. Entonces, ¿qué pasa cuando esas grasas insaturadas tú le aumentas hidrógeno? ¿Qué es lo que estás haciendo con la grasa aceite vegetal? El aceite vegetal, que es líquido, cuando tú le aumentas hidrógeno, ¿qué pasa con el peso molecular de la molécula? Chicos, ¿qué pasa con el peso molecular? Chicos, ¿qué pasa con el peso molecular? Hay un compañero que dice se satura. Claro, se incrementa o se satura y al aumentar el peso molecular, pues de lo que es líquido pasa al estado sólido. Entonces la margarina era un aceite que al agregarle hidrógeno se convirtió en sólido y tiene la forma parecida a la mantequilla, ¿no? O sea, acá se incrementa el peso molecular, masa molecular, y cambia a sólido, ¿no? Sólido. Eso es lo que, por ejemplo, en este caso, la reacción de hidrogenación catalítica se ha usado, ¿no? O sea, para hidrogenar aceites vegetales y hacerlos líquidos, pasarlos a sólidos, ¿no? Por ejemplo, cuando la margarina usted lo pasa en el pan, corre muy fácilmente, y si usted lo calienta un poquito nada más, ya eso se moja como si fuera un aceite, ¿no? Porque se ha logrado pasarlo a sólido, pero con las justas, ¿no? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Continuamos mañana ya con la otra reacción y empezamos a avanzar alquinos. Nuevamente.